¿Alguna vez te has preguntado si el mundo en el que vivimos es el mejor mundo posible? Esta pregunta se la hizo hace mucho tiempo un filósofo muy importante en la historia de la filosofía y es de quien vamos a hablar hoy. Bienvenidos a la conversación del señor Gottfried Wilhelm Leibniz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, soy un profesor de Psicología y Humanidades en la isla de Puerto Rico y esto es otro video que se suma a la lista de Filosofía 101, donde lo que hacemos es buscar explicar las teorías y los presupuestos filosóficos más importantes de la historia occidental de manera fácil y que sea comprensible. Así que si no te has suscrito, considera hacerlo y prender la campanita para que te notifiquen cada vez que subo un video. Gottfried Wilhelm Leibniz va a nacer en el 1646 en Alemania y este señor, que es uno de los filósofos más importantes, como dije, del pensamiento humano occidental, fue una persona bastante polifacética en su vida. Matemático, lógico, diplomático, filósofo, estuvo en todas a la vez y lo hizo muy bien en todas ellas. Es bastante conocido porque junto a nada más y nada menos que Sir Isaac Newton fue uno de los que inventó lo que hoy conocemos como el cálculo, pero su aportación a la historia y al pensamiento humano no se detuvo ahí. Toda su vida estuvo marcada por su afán de conocimiento universal, en el cual buscaba crear un sistema de ideas que abarcaran tanto la ciencia como la filosofía, o sea, unir esos dos campos tan enormes. A lo largo de su vida tuvo correspondencias con otros pensadores de gran renombre. Ya sabemos que uno de ellos fue Sir Isaac Newton y el otro nada más y nada menos que Spinoza, una persona de la que hemos hablado en este podcast. Te voy a dejar el video por alguna parte por aquí y uno de los videos que más se han utilizado en las clases para entender a este filósofo. Además, su obra filosófica va a tener una profunda relación con su conocimiento matemático y lo vamos a ver en toda su obra. Leibniz es bastante conocido por su filosofía o su teoría de las mónadas. La pregunta es ¿qué son las mónadas? Porque si no explicamos eso no podemos seguir con sus planteamientos filosóficos. Imagina que el universo está hecho de pequeñas unidades indivisibles, o sea que no se pueden dividir, como átomos, pero en lugar de ser partículas físicas como quizás las estamos pensando, estas unidades son espirituales o metafísicas y a estas partículas Leibniz las va a llamar mónadas, de manera tal que Leibniz toma un conocimiento que ya se tenía en la época más o menos de los átomos y dice, espérate, vamos a pensar que el universo está hecho o que existen unas partículas indivisibles, o sea que es lo más sencillo que tú puedes ver, que no se puede dividir y que el universo está constituido de esas mismas partículas, pero no son físicas, no se pueden medir, no se pueden constatar físicamente, sino que son metafísicas más bien, son espirituales y ahí ya empieza un poco lo que es lo complejo de Leibniz. Cada mónada es una pequeña representación del universo entero, como si fuera más o menos un espejo de todo lo demás que existe. Y a diferencia de los átomos que ya se habían hablado desde la época de Demócrito o de la res extensa que se había hablado en la época de Descartes, las mónadas no interactúan físicamente entre sí. En vez de eso, funcionan de acuerdo a un plan definitivo preestablecido por Dios. Así que son partículas que son indivisibles, que son un reflejo del universo, o sea que en cada una de ellas guarda o se guarda la imagen del universo entero y que funcionan entre sí sin tocarse. Muy importante, sin llegar a tocarse, funcionan entre sí. ¿Cómo funcionan? Por un orden preestablecido por Dios. De manera tal que Dios aquí entra en el juego en la filosofía de Leibniz. Piensa en ellas como relojes sincronizados desde el comienzo de los tiempos. Esto es lo que Leibniz va a llamar la armonía preestablecida. Imagínate que dos personas están bailando perfectamente sincronizadas, pero sin tocarse una a la otra. ¿Cómo es esto posible? Tú te preguntarás. Pues Leibniz dijo que es posible porque están siguiendo una coreografía que está ya dada o preestablecida desde el principio de los tiempos o desde el principio del universo, como va a decir Leibniz. Antes de continuar, si tienes Instagram, TikTok o Facebook, te invito a que me sigas por allá, profesor_León. Allá hablo casi todos los días, coloco 2 o 3 publicaciones a la semana que dan mucho de qué hablar y sigo estando en comunicación y en contacto con los seguidores. Otro principio bien clave en la filosofía de Leibniz es el principio de la razón suficiente y presta mucha atención porque este es bien importante para entender la filosofía de este señor. Este principio establece que nada ocurre sin una razón suficiente que lo explique. En otras palabras, todo lo que sucede tiene una causa o una explicación, aunque no siempre sea evidente para nosotros. Tenemos una filosofía o un presupuesto causal, o sea, de causa y efecto. Todo lo que nosotros vemos que pasa está pasando por algo. Aunque no podamos dar cuenta o no podamos medir o no sea evidente para nosotros,
qué es lo que lo está causando. Muy importante eso. Pero todo lo que vemos es el efecto de algo que lo causó. Imagínate que un vaso cae de una mesa. Según la filosofía de Leibniz, no solo cayó por accidente, sino que hubo una razón específica, principio de la razón suficiente, para que esto pasara así. Alguien lo empujó o tal vez la mesa estaba desnivelada. Para él, cada cosa que ocurre en el universo sigue un patrón de universalidad, aunque las causas puedan ser demasiado complejas para que nosotros lo podamos entender. Ahora, si hay una frase o un presupuesto que distingue a Leibniz y es por el que lo recordamos, es que él decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y esta idea va a surgir de su intento de resolver el problema del mal. Vamos a explicar esto un poco mejor. Si hay una pregunta que mucha gente se hace y se sigue haciendo a través de la historia, es que si Dios es bueno y perfecto, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y Leibniz va a responder diciendo, bueno, aunque sí es cierto que existe el mal en el mundo, nosotros aún así vivimos en el mejor mundo posible. Porque Dios en su sabiduría infinita ha creado un balance perfecto entre el bien y el mal. Ese planteamiento sigue siendo discutido hoy día, pero fue el supuesto que dio nuestro amigo Leibniz y si lo vemos más a fondo, tiene mucho sentido. Imagínate que estás diseñando la ciudad perfecta y tienes que hacer compromisos. Si quieres hacer muchos parques, tal vez tengas que reducir la cantidad de edificios. Para Leibniz, el mundo es un balance similar. Aunque no es perfecto, desde una perspectiva divina es el mejor equilibrio entre todas las variables que son. Ahora bien, Leibniz no estuvo exento de lo que llamamos hoy la tiradera o las personas que estaban en contra de lo que él decía. Y vamos a ver uno que se enfrenta a él desde el inicio. Ese optimismo de Leibniz contrasta fuertemente con filósofos como Voltaire, quien criticó esta idea en su famosa obra Cándido, donde ridiculiza la noción de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, porque Voltaire veía el mal y el sufrimiento como la prueba de que este no puede ser el mejor de los mundos posibles. Para entender mejor a Leibniz también es bueno compararlo con otros filósofos de su época, y no podemos dejar de hablar del maestro René Descartes. Por ejemplo, mientras René Descartes separaba la mente y el cuerpo en dos sustancias, Leibniz creía que todo el universo era una mónada sin distinción entre mente y materia. Por otro lado, y bien importante, para nuestro otro amigo Spinoza, Dios y la naturaleza era básicamente lo mismo. Mientras que para Leibniz, Dios es el creador que crea todo, pero lo demás funciona fuera de él. En otras palabras, para Leibniz, Dios era el creador de las mónadas y mantenía la armonía preestablecida para que ellas funcionaran entre sí, como hemos dicho al principio de este video. Y si lo comparamos con nuestro amigo Berkeley, del que ya hablamos en el pasado video, vamos a ver que ahí ellos sí tienen ciertas congruencias, porque ellos comparten la idea de que la realidad va a depender sobre todo de la mente que lo perciba. Pero Berkeley negaba la existencia de la materia independiente. Leibniz no. Leibniz pensaba que la realidad estaba compuesta de mónadas inmateriales que Dios había creado y que había organizado, como hemos dicho. La pregunta es, ¿sigue siendo relevante Leibniz en estos días? Sí, y sobre todo no solamente en la filosofía, sino en la matemática y en la lógica. Su invención del cálculo junto a Newton y sus trabajos sobre la lógica simbólica sentaron las bases para los lenguajes de computadora modernos, así como su visión del universo como un sistema compuesto por entidades individuales que no interactúan físicamente entre sí, se parece mucho a las ideas actuales de las redes y los sistemas digitales. Piensa cómo funciona el Internet, por ejemplo. Millones de sistemas digitales que funcionan muy bien sincronizados, pero nunca se tocan entre sí. Y aún así están en perfecta armonía, en perfecta sincronía, transmitiendo información a través de las redes que son indivisibles. Se parece mucho a las mónadas de Leibniz compartidas o traídas al mundo actual del siglo XXI. También su idea del mejor de los mundos posibles nos invita a reflexionar sobre el equilibrio que buscamos en nuestras vidas entre el caos y el orden, lo bueno y lo malo en un contexto moderno que está lleno de desafíos y oportunidades. Así que Leibniz sigue siendo bastante relevante hoy día cuando hablamos de temas que tienen que ver con el universo, la causalidad y el mal. Son temas que después de casi 300 años o incluso más siguen siendo vigentes en la forma de pensar del ser humano. Si este video te ayudó y te gustó, dímelo en los comentarios, compártelo con tus amigos, pero sobre todo no olvides darle like y subscribe. Prende la campanita para que te avise cuando subimos un video y nos vemos en la próxima. Chao.